Estimados auditores, hermanos y hermanas de Chile y todo el mundo, queremos darle la más cordial bienvenida a la página de la Iglesia Cristiana de la Reforma. En ella usted podrá edificar su vida espiritual y su conocimiento del Dios de las Escrituras, a través de sermones escritos de diferentes épocas de la Iglesia Reformada, biografías, sermones audiovisuales de distintos pastores reformados. Usted podrá ser edificado en su vida espiritual. Próximamente estaremos transmitiendo en vivo. Somos una iglesia en crecimiento que confía en la sola autoridad de la Biblia como regla de fe y conducta a seguir e imitar. Guardamos en nuestra doctrina los principios de la fe reformada y citando a John Knox, como él lo solicitaba en muchos de sus sermones, que se acuerden de nuestra debilidad en vuestras oraciones. Quédense en compañía de la señal de radio y televisión de la ICR, Iglesia Cristiana de la Reforma. Estamos a sus pies en Cristo. Les saluda el hermano Mauricio Tal. Que el Señor les bendiga. Cristiana de la Reforma presenta la hora de la Reforma en Chile. Solo por gracia, solo por Cristo, solo por fe, sola Escritura. Romanos capítulo 8, el verso 28. ¿No hay nadie que le pueda facilitar una Biblia al hermano? Para que hoy día vamos a revisar harto la Escritura. Le damos gracias a Dios por este domingo, porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Eso nosotros no podemos perderlo de perspectiva. Amén. Romanos 8:28, y le vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se pone de pie, vamos a dar reverencia. Recordamos que la palabra de Dios es como Dios mismo. Romanos 8:28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, porque en esta mañana Tú nos permites, Dios mío, en Tu inmensa misericordia y bondad, estar reunidos en Tu nombre, Señor. Tú eres, Dios mío, quien renueva nuestras fuerzas, Señor, y Tú eres quien pone en nosotros así el querer como el hacer según Tu buena voluntad, de manera que toda la gloria y la honra es Tuya, Dios mío. Señor, pero también entendemos que eso no invalida nuestra responsabilidad, Dios mío, como hijos Tuyos y creyentes, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser responsables para contigo. Que en esta mañana, Dios mío, al encontrarnos reunidos en Tu nombre, podamos, Señor, atender a Tu palabra. Háblanos por medio de ella, exhórtanos, redargúyenos, Dios mío. Ministranos, Señor. Habla conforme a cada una de nuestras necesidades, Dios mío. Edifícanos por ella, Señor, porque ella hará para lo que ha sido enviada. Ella, Señor, es la lumbrera a nuestros pies, quien guía nuestro camino, Padre. Es como Tú mismo, Señor. Allí Tú te revelas, Dios mío, a nosotros, Padre, y te glorificamos por ello, Señor. Permíteme, Dios mío, a este pecador arrepentido, Señor, poder exponer Tu palabra de la manera que Tú quieres que la exponga, Señor. Ayúdame, guíame, Señor, por misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, vamos a ver este tremendo texto que vemos en esta mañana. Uno de los textos, bueno, toda la Escritura es importante, pero uno de los textos, o dentro del contexto en el cual se encuentra, ¿cierto?, este texto en el capítulo 8, es uno de los textos que bendicen el alma. Es un texto lleno de conocimiento de Dios, lleno de teología.
lleno de cordura, lleno de lógica. Esas palabras que al cristiano promedio hoy día no les gustan ni les agrada, ¿cierto? Saber de doctrina, saber de teología es algo que a muchos cristianos el día de hoy les irrita, no les gusta. Pero es un texto en el cual nosotros vemos presente la teología. Lo que vamos a ver en esta mañana es, hermanos, dos principios básicos sobre la consolación. Cómo Dios nos consuela en su palabra. Y vamos a entender qué significa que en nuestras vidas ocurran situaciones que para nosotros o para el común denominador de las personas a veces son difíciles de entender, porque podemos decir que son cosas que no son buenas o no son agradables de vivir. Debemos entender primero, hermanos, al mirar nuestro texto en esta mañana, lo que dice el texto y lo que no dice el texto. Nosotros debemos siempre mirar el texto no bajo nuestra perspectiva o lo que queremos encontrar en él, sino lo que realmente el texto nos está diciendo. Por lo tanto, vamos primero a ver el contexto general en el cual el apóstol está exponiendo este maravilloso verso, este maravilloso pasaje que en las Escrituras muchas veces nosotros como creyentes lo usamos ¿para qué? Para fortalecernos, ¿no? Nosotros decimos, no, hermano, que sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Pero a veces nos vamos solamente en la parte eufórica del texto, pero no meditamos en lo profundo, en lo teológico, en lo lógico, en lo racional, en la increíble manifestación de fe y de gracia que hay en este texto. Amén. El contexto del capítulo, Pablo está hablando de los frutos que provienen de la regeneración, de la obra regenerativa, del trabajo que el Espíritu Santo viene haciendo en la vida de los creyentes y de las grandes bendiciones y de la herencia que nosotros hemos recibido como herederos y como coherederos con Cristo Jesús, de todas las promesas que Dios nos ha hecho al darnos vida nueva. Y Pablo viene haciendo esto. Y al llegar a este verso, para traer consolación a los hermanos que están en Roma. La situación que está viviendo la iglesia de Roma es una situación de persecución, es una situación de desasosiego, es una situación de calamidad, de intranquilidad. El problema es que al día de hoy el evangelio que se predica es tan distinto al evangelio bíblico, hermanos, que la gente lo único que quiere encontrar en el evangelio es felicidad, es paz, es que todo ande bien, es que no haya problema, es que todo ande chévere. Es que con el evangelio de la falsa prosperidad, hermanos, la gente cree que todo en el evangelio es exitismo. Que si tú no tienes éxito, que si tú no tienes dinero, que si las cosas no andan bien para ti, entonces tú estás cerrado, no conoces a Dios, aún no eres salvo. Eso es un error. Pablo está exhortando a la iglesia de Roma porque ellos están viviendo un momento difícil, un momento de persecución. Debemos recordar que en el primer siglo la iglesia fue absolutamente asolada por las persecuciones, por los abusos. Los cristianos fueron muertos, los cristianos fueron apedrados, fueron llevados a los coliseos romanos, en donde los leones los devoraron por profesar la fe y no rendirse al sistema del mundo, ni adorar a César, ni reconocerlo como Señor. Recordamos sermones pasados, ¿cierto? Que Cristo es el Señor. Y eso era lo que proclamaban cristianos. Distinto del evangelio que hoy día tenemos, ¿cierto? Porque hoy día el evangelio dice que sinónimo de profesar a Cristo es sinónimo de prosperidad, es sinónimo de paz, y sin duda esas cosas vienen sobre la vida del creyente, pero ¿bajo qué contexto? Esto es lo que nos enseña la Biblia. Todo el Nuevo Testamento, hermano, todo el Nuevo Testamento nos revela, nos muestra la forma o los principios acerca de la base de nuestra consolación y cuál debe ser nuestra visión respecto del tiempo de esa consolación.
de cómo nosotros nos movemos y vivimos cuando somos realmente hijos de Dios. Entonces nuestra perspectiva de la felicidad es distinta. La iglesia hoy día tiene una perspectiva de la consolación y la felicidad que no son bíblicas. Están bajo un sistema humanista, provienen del romanticismo católico y no, hermanos míos, de las Escrituras. Pablo les dice a la iglesia de Roma, y sabemos que a los que aman a Dios, es interesante como Pablo comienza el texto, y sabemos que a los que aman a Dios, porque en el contexto general de la Escritura, si nosotros vamos a Primera de Juan, capítulo 4, verso 10, vamos a entender que ninguno de nosotros amamos primero a Dios. De manera que lo que Pablo está comenzando a hablar aquí es un pasaje, es un verso de la Escritura que es sobremanera un pasaje teológico, racional y lógico. Y sabemos que a los que aman a Dios, mire cómo Pablo comienza a exhortar. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 4, el verso 10? En esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Se da cuenta? Y en esto consiste el amor. ¿En qué? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De manera que Pablo comienza este texto mostrando que la base de nuestro sustento, de nuestro gozo, de nuestra felicidad es la elección. Nosotros no podemos amar a Dios y nadie puede amar a Dios de ninguna manera a menos que Dios lo haya escogido para salvación y lo haya amado en Cristo. Ese es el gozo principal. Y sabemos que a los que aman a Dios, está diciendo que si nosotros le amamos a Dios verdaderamente, somos escogidos por Dios. Él ha puesto su vida en nosotros y nos ha dado vida nueva. Amén. Entonces, el contexto general en el que Pablo expone este verso es un contexto de tribulación, de angustia, de dificultad, de cosas que nosotros no quisiéramos vivir y que al día de hoy parecen ridículas. Pareciera que uno estuviera predicando un evangelio que no existe. Un evangelio que es retrógrado. ¿Se da cuenta? No, hermanos, el evangelio es eso. El evangelio es pruebas, es dificultades, es desilusiones, es tristezas, es quebranto. Pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y Pablo no está haciendo esa consolación, y ya vamos a ver por qué estoy diciendo que ese es un texto consolador para nuestra vida, bajo la base de solamente un conocimiento adquirido de manera intelectual. Pablo no está exhortando a la iglesia de Roma y está exponiendo este texto solamente de manera lógica. Pablo tiene una experiencia de dolor, de sufrimiento, de sacrificio al vivir el evangelio, al haber sido llamado por Dios en Cristo Jesús para ese apostolado, para ese trabajo, para esa misión. De manera que Pablo no es un filósofo, no es como pretendían los filósofos de ese tiempo, ¿cierto? Que se sentaban en sus sillas lujosas a meditar y a filosofar en las dificultades de la vida y dar respuestas respecto de ellas. Y no querían meter mano al trabajo. Pablo está escribiendo bajo la perspectiva de aquel que está viviendo. Como lo dice Santiago, él está mostrando su fe por las obras.
por lo que Él ha hecho. Y Él está exponiendo bajo esa perspectiva, de manera que Pablo le está diciendo a ellos algo que no es irreal, algo que realmente es verdadero y que trae consolación. Busque usted 2 Corintios capítulo 11, versos 26 y 27. 2 Corintios capítulo 11, versos 26 y 27. Y vamos a ver ahí cómo el apóstol está defendiendo su apostolado y está manifestándole a la muchedumbre de gente que muchas veces cuestionó el apostolado de Pablo, que él es un verdadero apóstol porque lleva en él los sufrimientos del apostolado. 2 Corintios capítulo 11, versos 26 y 27. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¡Qué tremendo! En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. O sea, de manera que Pablo no está hablando falacias, él no está inventando. Pablo ha sufrido, ha padecido por causa del Evangelio. Y entonces, ¿qué sentido tiene decir que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? Si mire la vida que ha llevado Pablo. ¿Qué sentido hace el que él diga que para los que aman a Dios? Porque el concepto de felicidad, el concepto que se mueve y se predica en el Evangelio en muchas iglesias respecto de esto es completamente abstracto, es distinto, no tiene sentido. Porque para que estemos en Dios todas las cosas tienen que andar bien. Todo tiene que tener una solución. Dios es la respuesta a tus problemas. No se predica otra cosa, hermano. Jesús hoy día es el mejor seguro que la gente puede tener. No es eso. Jesús es Dios. Pablo dice, mira el versículo 24, de los judíos, el versículo 23, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Vea el verso 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Sabe cuánto es eso? 40 por 5 son 200, menos 1 son 5, ¿cierto? 5 veces, 195 azotes. Ese es el hombre que está diciendo, pero sabemos, es seguro, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. De manera que eso nos lleva a entender lo que dice el texto y lo que no dice el texto. El texto no está diciendo que todo en el Evangelio es color de rosas, que el Evangelio no es exitista. El texto no está diciendo eso de ninguna manera. El texto no está diciendo que si tú amas a Dios no va a venir persecución, no va a venir desvelo, no va a venir quebranto, no va a venir desilusión, no va a venir situaciones que no quisiéramos vivir. El texto está diciendo que aun cuando vengan esas situaciones, porque Dios nos amó primero, Él nos ayuda a perseverar en la fe que se nos ha sido dada una vez a los santos. Bendito sea Dios. Pablo está diciendo bien claro, 3 veces he sido azotado con vara. Una vez, ¿se acuerda? Que tuvo que ser levantado y llevado en andas. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Y aquí vienen los textos que leyó nuestra hermana. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de mi nación. Fíjese cómo ha sido su vida. En peligros de ríos, los trayectos, la vida diaria. Peligros de ladrones, peligros de mi nación. O sea, la misma gente judía lo había ya azotado, lo quería muerto.
en peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. O sea, te está dando a entender que Pablo no vivía nunca en paz ni tranquilo. No tenía una vida reposada ni agradable como hoy día muchos que se llaman y dicen ser apóstoles la tienen. En hoteles lujosos, viajando en aviones en primera clase, siendo atendidos por toda la gente, recibidos como los semidioses de este siglo. Pablo tiene un apostolado bíblico, Pablo tiene un apostolado muy distinto al que nosotros hoy día y muchos predicadores pretenden mostrar a la gente. No es eso. Pablo está diciendo que en cada situación de la vida diaria que le tocó enfrentar y ministrar en el apostolado, en el llamado que Dios les hizo, él estuvo en peligro. Vivió momentos difíciles y situaciones duras. Nosotros no queremos hoy día tener problemas con nadie, pero siempre vamos a tener problemas. La diferencia es cómo llevamos y enfrentamos esos problemas. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Qué tremendo, hermano. Y a eso nosotros nos enfrentamos. No quisiéramos. Ayer mi esposa me decía, qué distinto es a veces uno cuando ve iglesias en el extranjero, iglesias reformadas, me refiero, uno ve como que las personas tienen otra idiosincrasia